Las antiguas narraciones lo describían como un animal de dimensiones colosales que acosaba a las embarcaciones que se cruzaban en su camino e intentaba atacarlas con sus enormes y fuertes tentáculos para arrastrarlos hasta las profundidades del océano. Sin embargo, lo que lo hacía todavía más peligroso era su táctica de nadar en círculos alrededor del barco hasta crear un gran remolino que terminaba por hundir la nave. Hola a todos y bienvenidos a Lunas Tenebrosas. Hoy hablaremos de un mito sobre un animal mitológico, obviamente, proveniente de los mares más profundos y que ha asustado hasta el marinero más aguerrido. Hablaremos del temido Kraken. Dicho todo esto, comencemos. Muchos mitos medievales sobre animales como pudieran ser el unicornio, el dragón y la serpiente marina carecen de evidencia física de que existen o que alguna vez llegaron a existir. Sin embargo, de vez en cuando todavía hay animales extraños cuya existencia nunca se sospechó. Ejemplos de ellos son el celacanto y el tiburón picudo. Un mito ha sido muy tenaz a lo largo de la historia, el Kraken. Las sagas y crónicas nórdicas de la Edad Media se menciona a un terrorífico monstruo marino del tamaño de una isla, que se movía por los mares entre Noruega e Islandia. El Kraken es un monstruo marino con tentáculos que podría llegar a volcar un barco entero si se lo propusiera. La historia del Kraken probablemente se originó en las historias de los marineros, exageradas por la ignorancia y el miedo. El Kraken también juega un papel en historias famosas del siglo XIX. La saga islandesa de Orvar Otr o Punta de Flecha del siglo XIII habla del monstruo más grande del mar que se tragaba hombres y barco e incluso ballenas. Aquí fue el inicio del Kraken tal como lo conocemos hoy en día. En esta saga se habla acerca de dos monstruos marinos que habitan las costas de Noruega y Groenlandia, Hafgufa y Lingvark. Se creía que el Hafgufa hacía realmente referencia al Kraken, ya que se refería a él como el mayor monstruo del mar. Otro autor y científico anónimo redactó una corta investigación en la que se hablaba sobre el comportamiento y las características de estos dos seres submarinos después de haber hecho un viaje hacia Groenlandia y reunir suficiente información allí sobre estos temas. En la investigación se habló sobre la reproducción de ambos animales, los cuales son incapaces de reproducirse debido a su largo periodo de existencia. Estas historias se retoman en textos posteriores como la crónica del sueco Olaus Magnus del siglo XVI, que describía criaturas colosales capaces de hundir un barco. En el siglo XVIII tales historias seguían circulando y de hecho fue entonces cuando se empezó a conocer al monstruo con el nombre que lo conocemos hoy en día, que es Kraken, término noruego que se refería a algo retorcido. En 1752, el obispo de Bergen, Erik Ludvigse Pontoppidan, habla del Kraken en su Historia Natural de Noruega, una bestia de 1,5 millas de longitud que si agarrara al buque de guerra más grande lo arrastraría hasta el fondo, y especifica que vive apostado en el fondo marino y solo sube a superficie cuando es calentado por el fuego del infierno. Las antiguas narraciones lo describían como un animal de dimensiones colosales que acosaba a las embarcaciones que se cruzaban en su camino e intentaba atacarlas con sus enormes y fuertes tentáculos para arrastrarlos hasta las profundidades del océano. Sin embargo, lo que le hacía todavía más peligroso era su táctica de nadar en círculos alrededor del barco, hasta crear un gran remolino que terminaba por hundir la nave a la que estaba atacando. Hay rumores sobre islas tropicales que han quedado absolutamente vacías, tanto de animales como de seres humanos, tras el paso de este temible animal. Su forma se podría confundir con la de una isla flotante en el medio del mar, así que muchas veces los marineros no descubrían la presencia del Kraken hasta que no era demasiado
tarde. La única manera de localizarlo a tiempo era observando el fondo marino y tratar de buscar sus brillantes y enormes ojos rojos. Aparte de su espeluznante rostro con dos penetrantes ojos rojos, a los cuales, como ya acabamos de decir, hay que intentarlos buscar para localizarlo a tiempo, el kraken tiene una gran boca de la cual sobresalen colmillos afilados como cuchillos más grandes que cualquier hombre, siendo esta un arma mortífera. A pesar de su terrible apariencia y de las nefastas consecuencias que podía tener cruzarse con el kraken, se decía que a su alrededor nadaban grandes bancos de peces y que por lo tanto atraía la buena pesca. La palabra kraken proviene del noruego y del sueco. En noruego y sueco, kraken es la forma definida de krake, una palabra que designaba un animal insalubre o algo retorcido. En el alemán moderno, krake significa pulso, pero también puede referirse al legendario kraken. En holandés, el verbo kraken significa romper o el sonido de los crujidos. Kraken puede derivarse de la antigua palabra nórdica kraka, que significa arrastrar hacia el fondo. Por lo tanto, ya en la antigüedad existían varias historias sobre monstruos marinos. En la mitología griega y romana, por ejemplo, se menciona a Escila, una ninfa transformada en monstruo marino por la hechicera Circe, y la peor aún, Caribdis, que podía convertirse en un torbellino. Juntas custodiaban el estrecho de Mesina entre Italia y Sicilia, y la Odisea cuenta cómo casi se tragan al legendario héroe griego Odiseo. En la Biblia existe otro misterioso monstruo marino llamado Leviatán, el cual se le menciona en la Biblia al menos 7 veces. La leyenda griega de Escila, un monstruo de 6 cabezas que Odiseo tiene que enfrentar en su viaje, es un ejemplo de esta tradición. En 1555, Olaus Magnus escribió acerca de una criatura marina con cuernos largos y afilados alrededor como un árbol por las raíces. Tiene 10 o 12 codos de largo, con ojos enormes muy negros. La base de tales historias puede haber sido pescadores y marineros que han visto fenómenos oceánicos inexplicables, ballenas y grandes pulpos. En las descripciones hiperbólicas que se hacían sobre el kraken, no todo era imaginario, indudablemente. Pontoppidan, por ejemplo, anotaba que las descargas del animal enturbian las aguas. Por tanto, podría tratarse de un calamar, lo que sería un calamar gigante. La historia del kraken se relacionaba con las peripecias de los marineros en mares ignotos que contaban a la vuelta lo que habían visto y vivido. Si los marinos nórdicos se habían limitado al Atlántico Norte, en la época moderna el campo de observación se amplió a todo el Pacífico. Algunos marineros hablaban del diablo rojo, un calamar que atrapaba y devoraba a los náufragos. Otros se referían a animales marinos insaciables que podrían alcanzar los 12 o 13 metros de largo aproximadamente. Los testimonios oficiales de marina que describían encuentros con estos seres se sucedían sembrando el desconcierto entre los científicos. El célebre naturalista sueco Carl von Linneo, padre de la taxonomía moderna, incluyó al kraken en su sistema Naturae de 1735. Pero la mayoría de los científicos no estaban preparados para asumir la existencia de este terrible monstruo nórdico. Un ejemplo de esta cerrazón fue el injusto destino del naturalista francés Pierre Denis de Montfort. En 1801, en su Historia Natural General y particular de los moluscos, Montfort recogió los animales más enormes que existen en el planeta, que eran el pulpo colosal y el pulpo kraken. Se basaba en los relatos nórdicos y de marineros contemporáneos que puso en relación con un animal similar citado por el naturalista romano Plinio el Viejo. Montfort incluyó en su obra el dibujo del ataque de un buque por un enorme y terrible pulpo
que supuestamente había ocurrido en las costas de Angola, que se convertiría en la imagen icónica del kraken, pero que provocó el rechazo unánime de la comunidad científica y el descrédito de por vida de su autor. Pese a ello, los testimonios sobre la existencia de este animal legendario se sucedían una y otra vez. El capitán ballenero Frank Bullen describió el avistamiento sin ningún género de dudas de un gigantesco pulpo en combate con un cachalote. Según su descripción, tenía los ojos situados en la base de los tentáculos, lo que apoyaba la idea de que se trataba de un gran calamar. El episodio que supuso un antes y un después en la historia del calamar gigante se produjo en 1861. El vapor francés Alecton encontró un cefalópodo de unos 6 metros de longitud al nordeste de Tenerife, en las aguas del Atlántico. Su comandante, el capitán de fragata Frédéric Bullier, relató el encuentro en un informe a la Academia de las Ciencias francesa, en donde decía que el animal parecía querer evitar la nave, pero el capitán se dispuso a cazarlo disparando arpones y fusiles contra él. Incluso mandó izarlo a bordo atando un cabo alrededor de su cuerpo, pero finalmente la criatura se zambulló en las profundidades. Aún así, Bullier se quedó con un fragmento del calamar que hizo llegar al prestigioso biólogo llamado Pierre Flourens. El calamar gigante rompió por derecho propio la literatura con obras como Los trabajadores del mar, de Víctor Hugo, o 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne. Siempre ha habido de nuevos descubrimientos científicos. Verne descubrió en su obra el encuentro del Alecton y todas las referencias míticas e históricas al animal. También incluyó el ataque de un calamar al propio submarino Nautilus. Los científicos, por su parte, analizaron los testimonios de marinos y los restos del calamar recuperados del mar o varados en la playa, y llegaron a la conclusión que correspondían a una especie particular de calamar, que denominaron Architeuthis dux. Todavía hoy, este animal es un misterio. Casi nada se sabe sobre su ciclo vital, sus costumbres, ni siquiera si se trata de un único tipo de calamar o hay varios tipos de calamar parecidos. Tan solo ha podido ser filmado de manera esporádica por un equipo científico japonés en el año de 2006, por una expedición científica en México en 2007 y un canal norteamericano en 2012. En todo caso, su tamaño ronda los 10 metros en el caso de los machos y 14 metros en el de las hembras. Su ojo, el más grande del reino animal, puede medir hasta 30 centímetros de diámetro, el tamaño del tapacubos de un coche. Su único enemigo natural sería el cachalote. El hábitat de estos animales se sitúa en las profundidades extremas, sobre todo del Océano Pacífico, pero también del Atlántico. Por ejemplo, encuentra un refugio en el cañón de Avilés, que se hunde unos 5.000 metros de profundidad frente a la costa asturiana. Desde siempre, los pescadores del lugar están acostumbrados a encontrarlo cuando salen a faenar y nunca dieron demasiada importancia a la controversia sobre su existencia. Les es tan familiar que tienen su particular nombre para este animal, que sería peludín, y desde 1997 cuenta con un museo en su honor en Luar. Lo llames como lo llames, peludín o Architeuthis, lo cierto es que el kraken es un animal real, aunque no tan fiero como la criatura salida de la imaginación nórdica y los bestiarios renacentistas. ¿Qué os ha parecido esta leyenda? ¿Os ha gustado? ¿Os ha parecido terrible el monstruo? Por favor, dejad vuestros comentarios en la cajita de comentarios, obviamente, y deciros que si os ha gustado el vídeo, dadle un buen like, comentad lo que creáis conveniente y si os gusta el canal, suscribiros. Dicho esto, hasta la próxima.